Muy buenas a todos. Estoy otra vez con Víctor Rico Calatayud. Ya sabéis que es un coleccionista de moneda japonesa, que es oriundo de Novelda, en Alicante, y que, bueno, hicimos un primer vídeo donde repasé con él las monedas pre-Edo y Edo de Japón. Ahora vamos a entrar ya en lo que es la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX. Así que para eso tengo la gentileza de que me vuelva a acompañar Víctor. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, don Adolfo. Bueno, ya vimos la numismática, digamos, tradicional japonesa, que sería este periodo Sí, pre-Edo y Edo, fue un resumen. Entonces, esta es la moneda que generalmente nosotros pensamos en ella cuando hablamos de la numismática japonesa, pero luego, claro, viene en 1854, llega a las costas japonesas Matthew Perry a bordo de un acorazado y, bueno, pues obliga a Japón, pese a que el shogun no quería, pero les obliga a abrirse al mundo. Y entonces, bajo amenaza. ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con su numismática? Entonces, ¿qué ocurre con la numismática japonesa una vez llega ese Comodoro con sus enormes barcos negros amenazando a Japón con destruirlos, ¿no? Que es la típica, esa bravuconería americana de esa época. Pues lo que ocurre es lo siguiente. Debido a que en la numismática japonesa, debido a que en Japón, en aquella época, la relación oro-plata era bastante diferente a la relación oro-plata que había en el resto del mundo, había una importante salida de oro de ese país, y hablamos de una muy importante. Empezando por ahí, también había muchos problemas a la hora de las transacciones con los occidentales, debido a que los valores de las monedas japonesas en aquella época eran, eran muy tediosas, ¿no? Hablábamos de que tenían varios tipos de moneda, ¿no? El mon, el bu, el shu, la mameita, el koban, o sea, tropecientos tipos, ¿no? Entonces, claro, eso en el comercio occidental pues era muy perjudicial porque no se entendían ni los occidentales ni los propios japoneses a la hora del cambio. Lo único que sabían los occidentales es que salían ganando oro cuando llegaban. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el emperador Meiji, se realiza una reforma monetaria que se le llama la ley de la moneda nueva. Y lo que hacen es adquirir la primera moneda de acuñación, de moneda japonesa, que se la adquieren a Hong Kong, ¿no? Al Hong Kong británico de ese entonces. Y ahí es donde empieza la numismática que cualquier persona en este planeta puede entender japonesa. ¿Esto estamos hablando de qué años? Esto estamos hablando ya del año 1600, 1600, 1870. Eso empieza en el 1869, si no me equivoco. Y no empiezan ya a acuñar la moneda, digamos, de una forma ya más para la calle, ¿no? Hasta el año, espérate que no mire exactamente, para no cagarla. En el año 1870 es donde ya se pone en circulación la primera moneda de circulación acuñada en Japón y que está destinada precisamente también a las transacciones, ¿no? A abrirse un poco al mundo occidental y que no hayan esos problemas ni esa fuga de activos Entonces vemos del que país. cuando Japón se abre al mundo, claro, lo que hay es una fuga total del oro, o sea, se vacía Japón de oro. Mm. ¿Se importa moneda de fuera Sí, sí. para que palíe de cierta forma esto? Sí, para intentar, digamos, paliar esa fuga, en un primer momento lo que se hace es coger los 8 reales mexicanos y añadirles un resello que pone, si no recuerdo mal, Imperio de Japón. Esas monedas, además, son tremendamente escasas y también se crea una moneda específica para el comercio japonés, que eso se me ha olvidado de indicarlo. Vamos a hablar primero de los 8 reales. Se coge la moneda con la que más se comercia en Japón en ese momento, que son los 8 reales mexicanos. Esa moneda grande, tipo duro,
mexicana, que tiene el sombrerito ese, tacuco, pues esa moneda cogen los japoneses, le hacen un resello y le dan el valor de, no recuerdo exactamente el valor, que creo que era el equivalente a un yen, pero no me hagáis mucho caso. Entonces utilizan ese tipo de moneda, ¿no? El propio gobierno de Japón recoge monedas de 8 reales mexicanas y las reacuña y dice que son monedas oficiales. Luego también se crea una moneda durante toda la era Meiji que se llama del trade dólar. Es una moneda del tamaño de un yen japonés, de plata, que la moneda de un yen japonés es, yo la llamo el duro japonés, porque es prácticamente del mismo tamaño y casi peso y medidas que un duro español, ¿no? Del centenario, de Alfonso y todo eso. Y en vez de tener un valor específico que pone, por ejemplo, un yen o lo que sea, lo que pone en la parte de abajo es un trade dólar. Y esa es una moneda que acuñó específicamente Japón para poder comerciar. O sea, que tenemos ahí que en ese momento sería como, claro, o sea, como un lugar bastante aislado todavía, pero que como tenía cierto comercio para Sí. el exterior, tenía cierta moneda para poder comerciar con Estados Unidos, que era con quien comerciaba. Entonces, esto es curioso Sí, porque me recuerda mucho era, a la Cuba actual, ¿no? Que tiene los pesos y luego los pesos convertibles. Eh, eso yo lo desconozco. No sé, claro, Cuba tiene, sinceramente, de lo que Cuba hablas ahora tiene mismo. su moneda para el comercio local, que eso no se puede convertir a nada, y luego están los pesos convertibles, que son los que se pueden convertir a dólares. Curioso. Oh, Y luego, aquí también hay, bueno, es una cosa que he leído de tu libro, o de tus apuntes, estos que me has pasado y que voy a citar, se voy a incluir en la entrada que acompaña a este vídeo. Y también está en la descripción del vídeo. Que la palabra yen significa objeto redondo. Es muy curioso, pero sí, claro, es que dices, pero ¿cómo no va? Pues qué tontería, ¿no? Una moneda redonda. Ya claro, pero es que las anteriores no eran redondas. Las de la era Edo no eran redondas. Entonces ahora sí. aparece el yen y ese yen es redondo. Sí, eso viene a raíz de que en la reforma de la ley de la moneda nueva, claro, tienen que crear un sistema monetario nuevo. Y ese sistema monetario se basa en tres tipos de moneda. El RIN, el SEN y el YEN. Claro, el YEN era el nuevo tipo de moneda y era el valor más grande que había. Entonces, claro, entre que se iba a acuñar un nuevo tipo de moneda, que todas las monedas iban a ser redonditas, perfectas, sin lo que llevaban viendo también con el típico agujero cuadrado. Entonces era completamente circular. Y claro, no se ve que no se lo pensaron mucho y dijeron, ¿cómo vamos a llamar esta cosa? Pues la vamos a llamar yen porque es redondo. Y de ahí viene la palabra yen. Y seguramente fue esas ya así, son ¿eh? O monedas sea, acuñadas trayendo la tecnología de Hong Kong. Entonces, ahí sí, vemos era, también como esa apertura al mundo, a pesar sí. de que vació Japón de oro, permitió adquirir una Mm. tecnología que por entonces era inexistente en Japón, ¿no? Sí, Correcto. Hay que entender una cosa de Japón. Japón es de los pocos países del mundo que hasta hace apenas 150 años vivía en un equivalente a una edad medieval, literalmente. O sea, con dictadores feudales y armas de fuego, vamos, las que traficaban con Portugal. O sea, todo lo demás era espada y arco. Y de hecho no tenían maquinaria prácticamente. La única maquinaria que extraían era alguna maquinaria pesada industrial, como por ejemplo precisamente para fundir metales y poca cosa más. O sea, es que vivían en plena edad medieval, con alguna cosa así industrial, ¿no? De la era industrial, pero vamos, eran feudales. Era medieval, eso puro y duro, en 1800. esto para mí también, si tuviese que hacer un paralelismo con la actualidad, lo compararía si de repente Corea del Norte se abriese al mundo. O sea, que Mm, estaríamos entre una sociedad totalmente sí, sí. paupérrima, que desde luego colapsaría, el sistema económico actual que tengan Sí, colapsaría en una tarde, y luego, sí, sí. claro, pues pero a partir de ahí entraría en una nueva tecnología y demás, y bueno, pues ya lidian.
irían para adelante. Bien, entonces tenemos Ujú. que hay Sí, un sistema basado en el yen, sen y rin, hemos dicho. sí, Son monedas de correcto, oro correcto. y plata Son de monedas de oro, de plata y de bronce. y de bronce. Ujú. Y luego, ¿hay billetes en esta época? En esa época sí, existen una serie de billetes que se procesan además en territorios ocupados, más que en Japón. Que en Japón también se emiten billetes, ¿no? Pero son muy raros. Pero sí que se expiden una serie de billetes, sobre todo para la península, cuyo nombre me niego a intentar pronunciar porque está en ruso, que es la península esa que si os fijáis en un mapa veis las tres islas de Japón y arriba hay una península. Vale, esa península, parte de ella era japonesa y hay una guerra que se llama la guerra sino-japonesa, quiero recordar, que es una guerra entre Japón y Rusia que termina ganando Japón y digamos que le adquiere ese trozo de territorio. Y en ese trozo de territorio, en la era de Meiji se emiten una serie de billetes que además son muy bonitos porque son unos billetes que todavía guardan una relación de forma con los hansatsus, es decir, son billetes que se miran en forma rectangular, pero plantados, por así decirlo, y se ven dos aves fénix, ¿no? Dos Sazuku, creo que se llaman, que Sazuku es uno de los monstruos divinos. Japón no tiene norte, sur, oeste y este, básicamente. El norte es una tortuga y una serpiente, el oeste, si no recuerdo mal, es el dragón, el sur es el fénix y el oeste perdón, aquí el dragón era el este, perdón, y el oeste es el tigre, ¿no? Y son muy importantes, ¿no? Entonces, los billetes representan dos aves fénix de estas, son unos billetes muy bonitos, tienen también un tamaño bastante considerable y son de bastantes valores. Están, si no me recuerdo mal, el de 10 sen, el de 20 sen, el de 50 sen, el de un yen y creo que también existe uno de 10 yenes. Esos billetes en realidad son billetes de deuda, ¿no? Aunque todos los billetes de hoy en día son en realidad una deuda, ¿no? Pero eso, ahí se especifica, ¿no? Son, por ejemplo, el billete de un yen es un certificado de un yen de plata. Entonces tú ibas con ese billete al banco y en el banco te daban una moneda de un yen de plata. Esos billetes, algunos billetes en territorio nacional y más tarde también algunos billetes para la península de Corea. Muy bien, entonces este sistema del yen es del que ha heredado la situación actual o ha habido algún cambio, digamos, en el concepto de yen, ¿no? Porque entiendo que ahora ya ahora trabajamos con moneda fiduciaria. Pero ¿cuándo ocurre ese paso al El, fiduciario? el yen se transforma en lo que es a día de hoy después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y ante el país que prácticamente estaba en la ruina, que de hecho empezaron a fabricar, como muchos otros países, las monedas en aluminio, se deroga el sistema de Meiji, de la moneda nueva, en 1900. No recuerdo exactamente la fecha y no os voy a mentir, que no sé si era en 1979 o tal, pero bastante mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Ya se prohíbe ya el uso de la moneda del rin y del sen y pasa a ser el yen, Pero entonces este sistema del rin, sen y yen es el que tenemos durante la era Taiso también, que estamos hablando a partir de los años 20, de los años 20 del siglo XX ya, o sea, Sí, perdona, incluso en la era Showa, es decir, con el emperador Hirohito, el famoso emperador de la Segunda Guerra Mundial, todavía se acepta la moneda del rin. O sea, no se emite moneda de rin, pero sí que se acepta, porque el problema es que la moneda de rin se queda obsoleta bastante pronto. O sea, es una moneda que, tened en cuenta que un rin equivale a 0,001 de yenes. Es decir, es un céntimo de un yen. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que después de la Primera Guerra Mundial, Japón ya tiene una catástrofe económica muy bestia.
Y claro, prácticamente los precios empiezan a subir muy, muy alegremente con la importación, porque después de la expulsión de los occidentales en Asia, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de sacar de allí a Alemania y a toda esa gente, falta mucha industria y curiosamente la fábrica de Asia pasa a ser Japón, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que ahí tienen unas inflaciones muy gordas. Tienen unas inflaciones muy gordas porque prácticamente todo lo que produce va para afuera. O sea, tú como empresario, tú fabricas, yo qué sé, ropa y claro, o sea, tu pueblo necesita ropa, pero claro, si el de China te paga más por esa ropa, no eres tonto, se la mandas para China, ¿no? Como todo en la vida. Y claro, en el propio país empezaron a subir los precios de todo y pronto el RIN se quedó prácticamente inservible. O sea, no se usaba para nada. Pero se seguía aceptando en la era Showa, ya te digo, hasta el 1970 y algo, creo recordar. Vale, bueno, hay que decir que de nuevo, en la descripción de este vídeo tenemos aquí bueno, pues un artículo que has escrito, una pequeña guía para el coleccionista sobre estas monedas de RIN, Shen y Yen, ¿no? Que van desde 5 RIN, estamos hablando también de los años 20-30, va desde los 5 Sí, yen hasta los vintage. 20 yen. Eso es, Correcto. ¿qué monedas eran de oro? Los de... Las monedas de oro que se emiten en la era Meiji son de 1 yen en principio, en los primeros años. Luego ya pasan a ser todas de plata. Y después están las de 5, las de 10, creo recordar que también había. Un momentito que te lo digo enseguida. En Meiji teníamos las de 1, las de 5, las de 10 y las de 20. Todas esas eran de oro, además de un oro de una graduación bastante elevada, curiosamente, un país que siempre había sido escaso en oro. Con Meiji hacían monedas muy, muy, muy densas de oro. Y las de 1 yen, ya os digo que solo los primeros años, hasta el 74, se fabricaban algunas en oro. Luego, en la era Taisho, tan solo se fabrican monedas de oro en 5 yenes, solo 2 años, y luego durante una larga cantidad de años, creo que son 8, se fabrican de 20 yenes de oro. Y ya en la era Showa deja de fabricarse prácticamente el oro y solo existe una moneda de 1 año en oro de 5 yenes y 2 monedas de 20 yenes y se acabó, no hay más. Vale, estas monedas son bastante más sencillas de entender para un occidental, a poco que se ponga un poquito, porque ya son monedas acuñadas, son monedas que, bueno, hay que entender un poquito los kanjis, ¿no? Pero ya Sí, ya está. está. ¿Dónde se fabrican? O sea, ¿qué fecas hay para estas monedas? Todas las monedas de Japón, después de la ley de la moneda nueva, todas se fabrican en la Japan Mint, que se halla en la ciudad de Osaka. Todas, sin excepción. Incluso las monedas que fabrican para otros países, protectorado de Corea, invasiones en la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, todas se fabrican en Osaka. Y entonces, a la hora de quien quiera entrar a coleccionar todo este tipo de monedas, vamos a ver, ¿qué precios estaríamos hablando? De las monedas estas pequeñitas de 5 RIN o un SEN o demás, hasta las de Sí, oro, digamos. mira, las monedas japonesas ya acuñadas son relativamente económicas. No hablamos de precios que son precisamente para nada elevados, obviamente excluyendo las monedas de oro, ¿no? O sea, eso es lo lógico. Pero, por ejemplo, las monedas de 1 rin, que solo se acuñaron durante la era Meiji, esas monedas sí que tienen un poco más de valor, porque son monedas muy pequeñitas que no tenían valor y entonces la gente pues directamente las despreciaba. Entonces no es que haya muchas. Esas monedas, siendo de bronce y pequeñitas, esas monedas tienen unos costes aproximados de entre 6 euros y en calidades muy decentes, 6 euros, 10 euros, excluyendo un par de años que hay ahí que son muy chungos de conseguir, que esas sí que valen ya sus 100 euros. Pero luego, por ejemplo, las monedas de 1 sen, 2 sen y medio sen, porque existen monedas de medio sen, en la era Meiji,
esas monedas son bastante económicas. Ahí hablamos, por ejemplo, de monedas de 3 euros, 4 euros, en calidades obviamente normales, con sus quistes, con sus picadas, con su dragón ya un poco cascado, ¿no? Obviamente, como toda la numismática, cuanto más calidad, pues más valor. Y luego de ahí pasamos a las monedas de plata, que ya dependiendo del diseño, de la variante que sea, tienen un precio u otro. Las monedas más atractivas, por ejemplo, de la era Meiji, son las monedas que tienen ese dragón, ¿no? Ese dragón en frente, el dragón protector de Japón, que se le conoce así. Esas monedas suelen tener un precio más elevado, ya no solo porque sean más atractivas y la gente las quiera, sino porque son un poco más escasas, ¿no? Las monedas de 5 sen, por ejemplo, suelen tener un valor dependiendo del año, pero suelen estar entre los 20, 25, 30 euros, hablando de monedas ya en una calidad que estén medio normales, ¿no? Medio decentes. Las monedas de 10 sen de plata valen prácticamente lo mismo. Estamos hablando de la variante de los dragones ahora mismo. Luego están las monedas de 50 sen, que por ejemplo del 73 al 70 valen un pico. Ya estamos hablando de 40, 50 euros, dependiendo de variante. Y ya las más comunes, digamos las que ya más acuñaron de una forma un poco más masiva, esas ya estamos hablando, pues dependiendo también del año, porque hubieron años que, no sé, por alguna razón que desconozco, fabricaron a lo mejor 1,5 millones y en cambio del siguiente año fabricaron 10. Esas, pues normalmente también las puedes encontrar entre 20, 25 euros, pero ya hablamos de unas calidades bastante buenas, ¿no? Yo me guío por el sistema este inglés de XF, F, VF, y, por ejemplo, una moneda de 20 sen, que ya tiene un tamaño considerable, ¿no? Un tamaño aproximado al de 1 euro, con ese dragón de plata, en una calidad así XF, 30 euros la tienes. Luego pasamos a las monedas de 50 sen, que es medio yen, y esas monedas que tienen un tamaño considerable. Para que lo entendáis, por ejemplo, en las variantes del dragón tienen un tamaño como de una moneda de 2 pesetas, ¿no? Del centenario. Esas monedas ya tienen unos precios bastante más elevados. Ya estamos hablando ahí de, obviamente, repito, en calidades decentes, XF, VF Plus. Ahí estamos hablando de unos precios que rondan entre los 40 euros, por ahí. Luego vamos a lo bueno, bonito, ¿no? Y no tan barato, las monedas de un yen. Con las monedas de un yen, siendo unas monedas que tienen el tamaño de un duro y prácticamente las mismas características, ¿no? Solo varía la estética, pero valen literalmente, sin exagerar, como 7 veces más. Son monedas que son bastante escasas porque son, digamos, las monedas favoritas de los coleccionistas de moneda japonesa. La moneda de un yen, del dragón, de las eras Meiji, de plata, esas monedas son las más buscadas a día de hoy. Esas monedas hablamos que son monedas que podemos encontrarlas entre los valores de un poquito cascadas de 80 euros a una moneda en una calidad ya decente a 150. Y ya como te vayas a una moneda con un EBC Plus, hablamos de 200 y pico euros y estamos hablando de monedas comunes, ¿eh? Que como ya ven que éramos una moneda un poquito más Bueno, especial, hay que dejarse lo que estamos hablamos. hablando ahí también de los precios razonables para el centenario de la peseta, por ejemplo. O sea, un duro del centenario en EBC más sí que te cuesta 250, 300 euros, salvo a lo mejor los años más comunes, claro. Claro, claro, es que a eso voy, es que sucede más o menos lo mismo. El problema es que la diferencia es que todas las monedas de un yen, como digo yo, son ya difíciles de encontrar de por sí. Entonces se le añade ese plus extra. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver monedas de 5 pesetas, ¿no? Del centenario por 25 euros, Sí. ¿verdad? Pues digamos que la moneda que sea de 5 equivalente de un yen en común a esa moneda de 5 pesetas de 25 euros, la moneda de 5 pesetas vale 25, pero la moneda de un yen vale 80. O sea, es mucho más en comparación. De ahí ya nos vamos a las monedas de 5 yenes. Las monedas de 5 yenes de la era Meiji son preciosas. No sé si habéis tenido el gusto y el placer de Bueno, aquí la verlas. estamos viendo en el vídeo. Tienen...
Aquí. Tienen un placer, es un, bueno, para mí es casi como un orgasmo ver ese tipo de moneda con ese patrón en el que vemos el dragón protector en oro, porque creo recordar que es oro 900, si no recuerdo mal. Sí, es oro 900, que acabo de ver la chuleta. Y vemos el crisantemo en la parte de arriba, que es el símbolo del emperador. Vemos dos estandartes en los laterales. Vemos el Rising Sun, que es el sol naciente, ¿no? El símbolo de Japón. Luego, ese sol está dentro del espejo, que es un tesoro nacional que tiene Japón. Y está todo laureado, todo el Rising Sun está laureado por las flores por dos ramas de la Paulownia, ¿no? Que es una flor muy, muy querida allí en Japón. Y en la parte inferior vemos el Kiri, ¿no? Que es ese sello, es la representación del gobierno, y el crisantemo es la representación del emperador. Y si ya nos vamos a la moneda de 20 yenes de la era Meiji, ahí ya vemos unos pepinos muy gordos. Estamos hablando de una moneda de 28 milímetros con un peso de 16 gramos y medio y de oro 900. Esa moneda ya es más simple, si la podéis ver en el vídeo, pero vamos, es también muy bonita. Estamos hablando ya de unos precios que, por ejemplo, las monedas estas de un yen, de 5 yen, perdón, que tienen las banderas y el dragón, esas monedas, las más baratas y las más comunes, y en una calidad bastante, para mi gusto, indecente para ser una moneda de oro, estamos hablando de 400 euros. Y lo normal es ver esas monedas por 700, 800, dependiendo del año, ¿no? Como todo. Luego está la moneda de 5 yenes del Rising Sun, que esas monedas ya son un poco más económicas, ¿no? Ahí hablamos de 200, 300, dependiendo de la calidad y del año. Las monedas de 10 yenes que van del año 97 al 9, ahí estamos hablando ya de un poquito más, ahí estamos hablando de unos 1000 euros. Y las monedas de 20 yenes, que son las más gordas que fabricó en la era de Meiji, ya estamos hablando de 3.500, 4.000 euros, ¿no? O sea, ya son bastante más escasas, además, no se ven. En la era de Yoshihito tenemos una moneda nueva, el 5 rin. Las monedas de 5 rin son relativamente económicas. De hecho, te puedes comprar una serie completa de las 4 monedas de 5 rin por 20 euros, fácilmente. Y en la era Taisho observamos el cambio de moneda en la numismática con el módulo grande con el que se fabricaban las monedas de un sen, 2 sen. Taisho las fabrica primero los 3 primeros años, del 13 al 15 en ese módulo, pero cambiándole el patrón. Ella pasa a fabricar la moneda más común que se puede encontrar en la numismática japonesa. Es la más típica y además es la más representativa, ¿no? Porque es la primera moneda que se fabrica en cantidad masiva auténticamente. Esa variante se le llama o se le conoce como la moneda de un sen de la Paulownia. Es una moneda pequeñita, muy simple. Vemos en el anverso que tiene el kiri del gobierno, arriba pone en 3 kanjis Imperio del Gran Japón, y abajo encontramos la fecha y la era. Y en el reverso encontramos, es un poquito más bonito, encontramos el valor, un ser, con 2 flores a norte y sur, y en los laterales ya encontramos una decoración. Vale, estas monedas se fabricaron durante la época Taisho y la era Showa. Se fabricaron en un total, entre las dos eras, casi 2.000 millones de monedas, que no es poca cosa para ser las épocas que son. Y hablando de una nación que prácticamente acaba de salir de la Edad Media y se ha metido en la época industrial. O sea que fueron bastante rápidos, en mi opinión, hablando históricamente. Esas monedas son las más comunes, como bien he dicho, que podemos encontrar. Y son monedas que tienen un valor prácticamente, incluso se llega a ser nulo. Hablamos de 1 euro, 50 céntimos, dependiendo del estado. Sí que es cierto que ahí hay un par de años que son muy complicados y ya te cuestan 30, 40 euros, ¿no? Incluso estando mal. Pero vamos, es la más cara que te puedes encontrar en esa variante. Y de aquí ya pasamos a la moneda de 5 sen,
Y son en la era Meiji, las monedas de 5 sen ya empiezan a no valer su peso en plata, ¿no? Ese 5 sen, después de las guerras y todo eso que tiene Japón y de la subida del precio de la plata, ya empieza a no ser rentable fabricar monedas de 5 sen de plata. Entonces empiezan a fabricarlas en cupro-níquel. El cuproníquel, para quien no lo sepa, es una aleación de 75% de cobre y de 25% de níquel, o 85% de cobre y 15% de níquel, no recuerdo, es una de las dos. Ahí ya empiezan a meter, digamos, metales que intentan asemejarse a la plata, pero sin ser plata, ¿no? Lo bueno de las monedas de cuproníquel, tengo que decir, es que son monedas que aguantan excesivamente bien el tiempo. O sea, les cuesta bastante cascarse. No obstante, estas monedas de 5 sen, existen dos variantes en la época Meiji de cuproníquel. Las del Rising Sun y las del Camon. Las del Camon son las que tienen el crisantemo grande y las del Rising Sun son las que tienen el sol. Esas monedas ya son un poquito más caras, la verdad. No se fabricaron muchas porque era un metal muy duro. Entonces, los cuños se les rompían bastante rápido. Entonces, intentaban no fabricar muchas. Entonces, son un poquito escasas. No obstante, son relativamente baratas. No es un metal precioso, así que las podemos encontrar desde 6, 5 euros en calidades decentes, cada una. Excepto una, que es la de 1895, que una escasez tremenda, no sé por qué, de fabricación de esa moneda. Y esa moneda, por menos de 80 euros, no te lo encuentras. De ahí pasamos a las del Rising Sun, que esas monedas son un poquito también caras. Ahí hablamos también de lo mismo, 6, 12 euros por ahí. Y de ahí nos vamos ya a Taisho, que también fabrica moneda en cuproníquel. Y esas monedas, hay dos variantes. Unas que son bastante caras, que son las de 20 milímetros, y las baratas, que son las de 19 milímetros. Las de 20 milímetros están en unos precios de más de 10 euros, dependiendo de las calidades. 10, 15, 20, 30, 40 euros. Y las de 5 de 19 milímetros, esas son bastante más económicas. Ahí estamos hablando de 2 euros. A partir de ahí, la moneda, para la hora de coleccionarla y comprarla, ya vale muy poco. 2 euros, 3 euros, 4 euros en calidades Claro, normalillas. porque luego entiendo que todo lo que sea moneda fiduciaria a partir Sí. después de la era Taisho ya será moneda muy barata, ¿no? Entiendo yo. Sí, incluso las monedas de plata de la era Taisho son bastante baratas. Las monedas de 50 sen que todavía guardan el módulo grande de la Rising Sun de Meiji, esas monedas ya en una calidad VF ya te cuestan 20 euros. Y si hablamos de monedas bastante grandes que llaman la atención. Ujú. De hecho, la última moneda que se fabrica de un yen de plata, tipo duro, como le llamo yo, es en la era Taisho, que solo se fabrica un año. Se fabrica en 1914 y es la última moneda de un yen que se va a fabricar en metal noble. Y esa moneda, siendo una cosa relativamente especial, ¿no? O que debería de ser especial porque es la última moneda de un yen que se fabrica, tiene un precio razonable. Ahí esa moneda la podemos encontrar por 90, 100, 110 euros. Muy bien, y entonces luego ya llegamos a la Segunda Guerra Mundial, entiendo, que me imagino que Correcto. eso sería, pues de nuevo, hay unos cambios económicos muy obvios en Japón. Mm. ¿Y eso cómo se refleja en la numismática? Eso en la numismática se refleja sobre todo en el simbolismo de la moneda, ¿no? Empezamos a ver cosas que nos recuerdan al fascismo. Por ejemplo, si nos vemos, por ejemplo, en las monedas de 5 sen de 1942, ya vemos un águila, ¿no? Vemos un águila abierta, como que nos recuerda mucho al águila esta del nazismo. Luego, por ejemplo, en las monedas también ya de 10 sen y de 1 sen, vemos ya también monedas que son mucho más simples, no están tan cuidadas a la hora de los detalles como en las eras Meiji o en las eras Taisho, ¿no? Que se nota ahí que tienen muchos detallitos, es decir, que se centran a la hora de hacerle detalles. Y también se observa sobre todo en el metal. Si nos fijamos, a partir de 1939, en 1939 Japón ya está en guerra con China y ya la está invadiendo, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Que necesita derivar
todos los metales a la fabricación bélica. El cobre, el, el, el níquel, todo, ¿no? Básicamente. Entonces, emiten unas órdenes de fabricar toda la moneda con los metales más baratos que hayan a disposición y con el menor peso, porque es que además ese metal, el más barato era el aluminio, que también lo necesitaban para los aviones. Pero claro, entonces ya si te fijas, en la era Showa, por ejemplo, pasamos de la famosa moneda de un sen que te he dicho yo, que es la más común, que es de cobre y tiene un tamaño bastante denso, pasamos a una moneda que es ridícula. Estamos hablando de una moneda que es del tamaño de la uña del dedo meñique de la mano y encima es de aluminio y es una moneda que pesa menos de 1 gramo. O sea, pasamos de una moneda, para hacernos cuenta, que pesa 3 gramos, 75 de bronce, directamente pasamos a una moneda de aluminio que pesa 0,95 o 0,85, no recuerdo. Entonces ahí es donde se nota cuando un país, entre comillas, las está pasando putas a la hora de, hablando Sí. mal, a la hora de Bueno, yo fabricar. ahí tengo que decir que también ocurrió en otros países, incluso en Estados Unidos, que dentro de todos los países Sí. beligerantes de la Segunda Guerra Mundial pudo ser quizá el que menos peor lo pasó, la población civil, pues también aparecieron los famosos centavos de cobre, perdón, de centavos de aluminio, ¿no? De 1943-1944. Sí. Eh, Sin embargo, en Japón no hubo saqueo en China, o sea, realmente lo pasaron tan mal desde el primer momento. Sí, porque el problema que tenía Japón es que necesitaba demasiado vehículo, ¿no? La problemática que tiene Japón es que vive en una isla, ¿no? De toda la vida, como los ingleses. Entonces necesita una marina muy grande, necesita una aviación muy grande. Y eso consume mucho metal porque además, tienen el problema de que se expanden demasiado también. Es decir, estamos hablando de que Japón llegó desde Rusia hasta casi Australia, hasta Nueva Guinea. Si no recuerdo mal, llegaron a invadir las Indias holandesas y Malasia, claro. O sea, entonces, ¿qué sucede? Necesita demasiado avión, necesita barcos, necesita tanques, necesita vehículos, necesita imprimir nueva moneda para los nuevos territorios que ha ocupado. Tiene que fabricar ya te lo diré, tiene que fabricar la vía de tren esta gigantesca que quería hacer en Birmania para la invasión de India. Necesitaba tanto que no sabía ni de dónde sacar. Y al final esas ansias de imperialismo expansionista tan grandes le pasaban mucha factura. Y hay que recordar también que tenía muchos problemas con el carburante, porque el primer comprador que tenían era Estados Unidos, que dejó precisamente de surtirles de carburante precisamente por la invasión que estaba haciendo en Uh China. -huh. Entonces, sí que estaban jodidos, sí. Uh -huh. Y en cuanto a la numismática, esos años, para un coleccionista que se quiere interesar en la numismática japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le diríamos? Me imagino que, claro, ahí hubo muchísima emisión de moneda, me imagino que sea muy barata. Sí, es tremendamente común, es tremendamente económica. De hecho, te puedes comprar perfectamente lotes a kilos directamente desde China, Corea, América, Estados Unidos, Canadá. Kilos enteros de moneda de 1, 5 y 10 senes de la Segunda Guerra Mundial. Porque precisamente en ese periodo solo se fabricó moneda de 1, 5 y 10 sen. No se fabricó ni moneda de 50, ni de 1 yen, ni de 5 yen, ni de 20 yen. Solo de 1, 5 y 10. Entonces, es un pequeño trabajo muy corto y económico. O sea, es muy fácil, es muy sencillo. Muy bien, bueno, pues entonces hemos visto que hay posibilidades económicas de poder coleccionar moneda japonesa prácticamente desde la era Edo hasta la Segunda Guerra Mundial y por supuesto posterior también. Como siempre en moneda rara, siempre en monedas que todos los coleccionistas quieren tener y pocos tienen, Sí, pero que alguien se pueda hacer sí. una visión, o sea, una colección que muestre la diversidad numismática de Japón por unos precios muy asequibles. Eso sí, es una Pues muy, numismática que hay que trabajarse, es una numismática que hay que estudiar y que muchas veces no es fácil, porque entiendo que la mayor parte de los catálogos estaban
en inglés Sí. o en japonés. Sí, ese es el mayor problema al que yo me he enfrentado en este mundo. El problema de la numismática japonesa es que prácticamente existe muy poca si hablamos del habla de Shakespeare, ¿no? De la escritura de Shakespeare, o sea, anglosajona, inglés. Existe muy poca. Y la poca que existe es o bien básica, o bien escueta, o bien errónea incluso, o te hablan de lo normal, ¿no? O sea, como por ejemplo de las monedas de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, o sea, cosas también muy concretas. Y cuando ya quieres empezar a estudiar algo ya un poquito más relevante o centrarte un poco más profundamente en algún periodo histórico o lo que sea, te toca irte ya a idiomas que son un problema, porque por ejemplo, otra gente que tiene muy estudiada la numismática japonesa son precisamente los rusos. De hecho, el foro de moneda asiática más famoso del mundo se llama Zeno y es una página rusa. Y ahí hay mil y un eruditos en la numismática japonesa. Pero claro, el problema hay que quieres hablar con ellos. Entonces, claro, ellos te utilizan el traductor que lo traduce al ruso, el ruso al inglés. Claro, tú traduces ese inglés con el traductor. O sea, al final se pierden palabras y no te enteras ni de la mitad. Y es un problema a la hora de encontrar información específica. Y ese es el mayor problema que yo me he encontrado. Y de hecho he tenido que estudiar un poco de japonés, obviamente un poquito, en concreto los números, que era lo que más acucia, ¿no? A la hora de estudiar la moneda más moderna, para identificar las eras y saber el año, ¿no? De la acuñación. Y luego para intentar coleccionar moneda del periodo Edo necesitas ya un mínimo de conocimiento de japonés antiguo, ¿no? Un mínimo de aprenderte ciertos kanjis, ¿no? Como el kanji de Edo, el kanji de Osaka, el kanji de Nagasaki. También por lo menos saber qué te dice la moneda, ¿no? Típica, la moneda de un cash, el tesoro de Keijo y esas cosas. O sea, necesitas un mínimo de estudios que te resultan muy complejos. Porque el mejor... Voy a hacer un anuncio así. El mejor catálogo que puedes comprar para coleccionar moneda japonesa moderna es el JNDA. Ese catálogo está escrito completamente en japonés, pero tiene una cosa muy buena y es que es muy intuitivo. Es decir, que aunque no sepas japonés, lo entiendes. Está muy bien ordenado, está muy bien hecho. Es como un libro un poquito para gente un poquito atascadilla. Y luego, si quieres coleccionar moneda japonesa del periodo Edo, el mejor catálogo que te puedes comprar es el Early Japanese Coins del ilustre David Harty. Ese libro lo podéis encontrar además creo que en Amazon, no vale mucho, son 25 euros o algo así. Y tiene prácticamente todo el periodo Edo, pero incluso monedas que no encuentras en el propio JNDA, en ese libro lo tienes. Son literalmente los dos únicos libros que necesitas para coleccionar moneda japonesa. Muy bien, pues eso añado también en la descripción del vídeo y en la entrada relacionada los enlaces a estos libros para quien los quiera adquirir. Y bueno, yo creo que con esto hemos dado un muy buen repaso con estos dos vídeos a la historia de la numismática japonesa hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que ya después es bastante sencillo y quien quiera introducirse en ello pues lo va a tener bastante fácil. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias. No sé si me quieres comentar algo más. Nada, muchísimas gracias a ti por ayudarme a difundir un poquito la numismática japonesa y a ver si me sale algún otro envenenado, ¿no? De la numismática japonesa como yo. De eso estoy seguro. Que me siento muy solo en España. Eso estoy seguro, a ver si puede ser que haya más coleccionistas que les guste y que quieran introducirse, que bueno, como hemos dicho, no supone económicamente un problema si no queremos meternos en camisas de once varas. Sí que hace falta un pequeño esfuerzo en aprender un poquito la historia y la grafía y la cultura japonesa. Sí. Pero bueno, eso es parte de cualquier coleccionismo, por supuesto. Así que nada. Claro, de hecho, si me permites, mira, es una cifra un poco elevada, pero con 1.000 euros
puedes tener una colección enorme, pero cuando te digo enorme es enorme, enorme de moneda japonesa, pero enorme desde el periodo Edo hasta la Segunda Guerra Mundial. Y hablamos de por lo menos 300 monedas o más, incluyendo monedas de plata, rayitas y todo eso, que creo que 1.000 euros una persona los puede ahorrar perfectamente en un año. Sí, un coleccionista, yo siempre pienso, cuando pienso en un coleccionista medio, es un coleccionista que se gasta en torno a los 1.000 euros al año. Alguien me puede decir que eso es poco, alguien me puede decir que eso es mucho. Bueno, es más o menos lo que se gastaría una persona aficionada a otra actividad, al que le guste el golf y vaya a jugar al golf, o al que le guste el fútbol y se compre el abono del equipo del local o lo que sea, pues va a gastar más o menos ese dinero, ¿no? Entonces, pues si estamos pensando que por 1.000 euros podemos tener una colección de 300 ejemplares, pues imagínate. Muy bien. Pues nada, Víctor, entonces un saludo y muchísimas gracias. Hasta pronto.